Tengo la intención de compartir algunos pensamientos no míos, de otras personas, de las cuales he estado aprendiendo, leyendo, y algunas conclusiones también. La enseñanza del día de hoy está dirigida a una secuencia que venimos entregando para la iglesia cada mes en relación con el fruto de nuestra vida, que empezamos hace varios meses atrás. Ahí estaba revisando mi cuaderno y veía que esto más o menos por allá en agosto, septiembre, empezamos a hablar acerca del fruto y que el fruto no era solamente hacer discípulos, sino que el Señor era el que se encargaba de añadir. Pero que teníamos muchas manifestaciones del fruto, de la evidencia de Jesucristo en nuestra vida. Ya para el inicio de este año hablamos algunas dificultades, algunas barreras que podrían bloquear la producción de este fruto. Y ahí vino la enseñanza de Ezequiel, una enseñanza acerca del peligro que corremos nosotros a no atender nuestro llamamiento, de la liberalidad con el pecado, de ser suaves, ser complacientes con el pecado. También acerca de la tentación. Y bueno, quería compartir hoy acerca de la familia de Dios y el fruto de esta familia de Dios. ¿Por qué? Porque sin duda lo que a nosotros nos sostiene, nos alienta, nos motiva, es que Dios tiene un plan divino y que este plan divino no partió de parte de un corazón de un hombre, sino de parte del corazón de Dios. Al ver y contemplar las maravillas de la creación de Dios, pues nosotros quedamos sin palabras, pero mucho más de la creación de las cosas está la creación de su familia. La creación de una raza de humanos parecidos a Él. La creación de una raza que es conocida como la familia de Dios, a la imagen y semejanza de Jesucristo, su unigénito. No porque sea el único, es porque es el que comparte la naturaleza del Padre, el único reconocido en deidad, en santidad y pureza. Esto es unigénito. Y esta grandeza la compartió a la raza humana. Ahora, en medio de la iglesia tenemos unas cualidades y características de Jesús. Estas cualidades y características deben generar un fruto natural. Pero al ponerme a pensar en esto, empecé a buscar acerca de la concordancia de la familia que tenemos en sangre, nuestra esposa, nuestros hijos, y la familia de Dios, que es la iglesia. Tengo que confesarles que tuve mucha complicación para resolver el punto central. Creo que antes de tomar el desayuno hoy entendí, pero no estoy seguro si esa es la conclusión final, así que voy a dejarla para el final. El aliento de vida que el Señor le dio a Adán fue el soplo de vida que proviene del Padre Celestial. No fue una congruencia de elementos solamente, ni de una coincidencia del carbono, sino que fue un soplo de aliento de vida del Creador sobre un hombre de arcilla, de barro, el cual vino a ser un alma viviente. Y entonces empezó todo un plan de Dios excitante y alegre en la formación de hijos de una raza que los ángeles no conocían, que era la raza humana. Y vinieron a ser ellos raza viviente, hijos de Dios Altísimo, con la imagen y semejanza de Él mismo. Muy interesante que este aliento de vida fue el que le dio la virtud de caminar, de pensar, de decidir, de amar, de odiar, de pelear, de tener muchas expresiones como humano. Gracias. Cuando nosotros vemos el inicio de la iglesia, ocurre algo que no me había fijado, y es que el inicio y la fundación de la iglesia del Señor Jesucristo arranca en Hechos de los Apóstoles. Yo tenía una idea, posiblemente esté equivocado, que inició cuando Jesucristo escogió a los 12 y empezó a relacionarlos unos a otros, pero cuando empiezo a ver los detalles de la vida, parece que no era así. Jesucristo vino a traer salvación a todo aquel que creyera en Él.
aquel que pudiera reconocer que Él era hijo de Dios y que Él era el único Salvador, la solución para la vida de los humanos. Jesucristo hizo una obra impresionante durante 3 años y luego se fue. Pero las características de los discípulos después de la partida de Jesús eran hombres tan débiles, tan imperfectos, tan miedosos, que daba la impresión que no tenían vida. Había estado con la vida, que era Jesús, pero no habían recibido la vida. Y esto me impresionó porque no era solamente caminar con Jesús y ver sus maravillas, sino ahora empezar a vivir a Jesús. Y esta vida no la podían experimentar aún. Ahí entonces en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, empecé a mirar la constitución de la iglesia como el cumplimiento de la familia espiritual. Aquellas profecías, aquel deseo vibrante de nuestro Dios, pero con una ansiedad y una imperfección con los seres humanos que es indescriptible. En Hechos capítulo 2, voy a leer del versículo 1 en adelante. ¿Ya tenemos la cita? Voy a saltarme algunas para tratar de llevar al fin la lectura. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Solamente esta cita bíblica me impresionó. Me impresionó primero porque dice que estaban unánimes juntos. O sea, ellos tenían una identidad. Se estaban juntando en cierto sitio porque Jesucristo los había convocado allí. Les había, esperen la promesa que vendrá. Ellos tenían conocimiento y tenían que esperar. ¿Cuántos días pasaron? 50, que es el Pentecostés, ¿verdad? Esto correspondía a toda una historia judaica, pero Jesucristo mismo le había dicho a sus discípulos que lo esperaran para la promesa 50 días. Y veo yo, y hablo con algunos hermanos, la dificultad que tenemos para esperar. Creo que no hay una cosa más difícil que esperar una promesa. Esperar algo que no se ha prometido, pues nunca se espera. Pero cuando tengo una promesa y tengo que esperar por ella, ¿cómo entra la ansiedad a tomarme? Y cómo me pone nervioso. Y cómo tengo la intención de entrar a que la promesa venga antes. Y a veces daño lo que realmente era para mí. Me doy cuenta que ellos estaban unánimes juntos, esperando la promesa. Había una cierta unidad ya en ese momento por lo que habían escuchado, pero no venía todavía lo que los iba a unir a ellos. Había algo más poderoso que ni siquiera entendían ellos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos de Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Viene el testimonio a los que no creían, a los que se han agolpado. Entonces hablaban en lenguas de diferentes países, no sé, de pronto de algunas lenguas nativas, y hablaban claramente y fluidamente las maravillas de Dios. Versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, no solamente Pedro, se levantaron los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños,
Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Y sigue. Entonces Pedro hace una declaración que es la predicación del evangelio del reino compactada y contundente. Y habla sin temor, lleno del Espíritu Santo, acerca de lo que él ya sabía, pero que no tenía el poder para transmitirlo. Ahora estaban haciendo la familia espiritual de Dios, estaban haciendo la iglesia, porque ahora ellos tenían de la naturaleza divina, la cual había estado por fuera de ellos, pero que venía a estar ahora dentro de ellos. Y entonces con poder y con determinación se levanta a hablar lo que sabía, sin temor. Pero no solamente fue Pedro el que experimentó esto. Habían más personas con él. Se conoce que para el día de Pentecostés en el aposento alto podrían haber unas 120 personas, ¿verdad? Este es más o menos el número que hemos aprendido, que estaban allí, que tenían una unidad de conocimiento, pero que les faltaba una unidad de espíritu, que les faltaba aquella fuerza que hacía viva la familia de Dios. Así como Adán vino a ser un alma viviente por el soplo de Dios, la iglesia venía a tener vida por causa de que el Espíritu Santo fue derramado en ellos. Y entonces empezó a haber aquí movimientos impresionantes. Lo que antes era miedo y temor, ahora era valentía y coraje. Lo que les impedía a ellos manifestarse hasta arriesgar la vida, ahora había gozo. Había una disposición de venir a hablar y representar a aquel que había dado la vida por ellos. Versículo 36 del capítulo 2. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, Señor y enviado, el Kyrios de Dios, el Señor de señores. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? La reacción de esto es la única evidencia que muestra el Nuevo Testamento acerca de una acción del Espíritu Santo en el interior de una persona. Si bien nosotros no podemos examinar el corazón, solo Dios, da la impresión que la presentación contundente del Evangelio con el poder del Espíritu Santo llegó a que ellos se compungieran. Alguna vez me puse a mirar qué se trataba compungirse y encontré muchas cosas como tristeza, arrepentimiento, acto de contrición. Pero en la práctica, compungirse era bajar la cabeza y quitar los argumentos. Aquí estoy, no tengo más defensa, no tengo qué más explicar, no tengo qué más argumentar sobre semejante verdad. Al colocar la cabeza baja, estaba dispuesto a ser sacrificado, a ser llevado. Y entonces se presentan ellos diciendo: ¿qué haremos? Es mejor decirlo así: ¿qué van a hacer ustedes conmigo? Estoy dispuesto a que hagan conmigo lo que Jesucristo mandó. Esto es casi como la inversa de decir: ¿qué haremos? Algunas veces he escuchado en algunas congregaciones que se invita a las personas a que pasen adelante. Ahí está. Pero lo que sucede acá es que ellos voluntariamente se colocaron. Aquí estoy. Era tan poderoso el mensaje, tan contundente, que tumbó los argumentos y bajó la cabeza de los que estaban argumentando, de los que estaban rebeldes. Esto fue una cantidad no pequeña. Los que recibieron el Espíritu Santo fueron 120. La predicación en ese momento la hizo un hombre y presentó la salvación de Jesús. El efecto de esto fue incontenible.
Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro llamare. Con muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. He pasado esta cita bíblica muchas veces por encima, pero apareció una palabra que no era frecuente antes y que aparece aquí cuando dice: y con muchas palabras, con su propia presencia, testificaba. Entonces el Señor nos llamó a ser testigos. Un testigo es una persona que presenció. Se llaman apóstoles de Jesucristo porque vieron a Jesucristo, vivieron su muerte y su resurrección. Pero ahora nosotros venimos a ser testigos de la obra de Jesús. Un testigo es una persona que viene y que habla, no de otro, sino de lo suyo propio, de su experiencia. Si ustedes quieren simplificar la predicación del Evangelio, hablen de lo que Dios hizo en ustedes. Hable de lo que tiene, que Dios le ha dado. Si no habla de nada, es posible que no tenga nada de él. Pero sin duda, lo que Jesucristo hizo en su vida es un testimonio tan grande que lo único que tengo que hacer es hablar de mi testimonio personal, porque lo que yo tengo es lo que hablo. Entonces la iglesia tuvo una explosión fantástica, increíble, un solo día. Entonces dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Digo, esto es un milagro de conversión. Si ustedes recuerdan alguna vez que Jesucristo le dijo a sus discípulos: y mayores cosas haréis. Dije, ¿cómo yo voy a hacer algo mayor que Jesús? No puedo. No soy capaz de caminar sobre las aguas, no soy capaz de multiplicar alimentos, no soy capaz de hacer nada. Pero ¿cómo es que dice que mayores cosas haréis? Y cuando vi que en un día se convirtieron 3,000, yo no vi esta conversión cuando Jesús estaba caminando. Porque Él estaba repartiendo una explosión de Espíritu Santo para que los que lo habían recibido lo hicieran. De pronto me tuve la intención de echar matemáticas y mirar cómo era que se habían hecho para bautizar 3,000 personas en un día. Podría haber tomado semanas. No, esto fue ese día. ¿Quién los bautizó? ¿Quiénes? Los 120 que tenían el Espíritu Santo. 120 repartidos para 3,000 personas que estaban dando cuenta de su fe, trayendo la confesión de sus pecados y entregando su vida. 3,000 personas. Históricamente me puse a ver esto y dice que pudo haber tomado entre 5 a 6 horas. Todos trabajando unánimes, llevando, saliendo al río, al mar, acompañando. Qué cosa impresionante. Qué coordinación, qué diligencia. Sus negocios ahí a un lado, su dolor de cabeza, pienso que también se fue el dolor de cabeza. Una explosión de 3,000 personas, más los 120, números cerrados, 3,120, predicando todos los días el evangelio del reino y multiplicando la gracia del Señor. Esto es una gracia impresionante y viene de Él porque Él es el que añade a los que han de ser salvos. Esto no era obra de Pedro. No era obra de los 11, no era obra de los 120, era obra de Dios caminando en la mitad de su iglesia, feliz, alegre, viendo el cumplimiento de las profecías que venían desde Génesis, de la constitución de una familia semejante a él. Wow. Versículo 42. ¿Qué sucedía entonces con este nacimiento? No veamos la vida individual de las personas, sino la vida colectiva de la familia de Dios.
Entonces ellos empezaron a adquirir y a mostrar ciertas cualidades que antes no tenían. Miren estas cualidades. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ay, ay, ay. ¿Cómo es esto? Juan Carlos, ¿cómo es posible que cada uno piense lo mismo? ¿Es posible? ¿Cómo es posible que cada uno hablara de lo mismo? Esto era una obra de sencillez, dejándose guiar por el Espíritu Santo para hablar. Perseveraban unánimes, ¿en qué? Perseveraban unánimes en lo que parecía, en lo que les parecía. No, se rompía la unidad. Se rompía la unidad de espíritu que responde a la pregunta ¿en quién creemos? Esta unidad la trae el Espíritu Santo para hablar acerca de Jesús. Esto es lo que tenemos que hablar. Esta es nuestra presentación poderosa. Y perseveraban unánimes en la doctrina de los apóstoles. Hermanos, nosotros podemos traer cualquier doctrina, pero tengo que decirle que nosotros perseveramos en la doctrina de los apóstoles. Y si quiere saber qué dijeron los apóstoles, léase el Hechos de los Apóstoles y léase los últimos capítulos de Mateo y de Lucas, donde dice qué era lo que hablaban. Si rompemos la unidad acerca de la doctrina, vamos a hacer lo que nos parece. Entonces, mirando esto, el Señor me llevó la semana pasada a leer el libro de Jueces. Estuve con mis hijos, estoy haciendo un devocional todos los lunes y otros días más con ellos, y nos pusimos a leer de corrido a ver qué decía la historia. Pues la historia nos capturó. Jueces, toda. Los últimos capítulos de Jueces es para ponerse a llorar. La conclusión del último versículo es: como no había rey, cada uno hacía lo que le parecía. Como no había autoridad, cada uno hacía lo que le parecía, lo que pensara, lo que quisiera hacer, lo que quisiera enseñar, lo que quisiera hacer. Se rompió la unidad y el pueblo fue invadido terriblemente. Sus mujeres fueron violadas. Leímos unas historias que no podíamos creer que eso hubiera ocurrido. Casi que llorábamos viendo cómo se mataban ellos mismos. Se acabó toda una tribu por causa de esto. Se rompió la unidad. Pero aquí hay unas cualidades de Jesús en donde está diciendo que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Segundo, en la comunión de unos con otros. Al compartir una fe, al compartir el Espíritu, pues ellos terminaron reunidos en un sitio. Este sitio era el aposento alto, en donde ellos se encontraban, y allí el Señor confirmó. Lo que vinieron a traer ellos sin saberlo es que iban a tener una comunión, una unión común de fe, de espíritu, de práctica. Ahora ellos iban a practicar igual. Iban a enseñar igual, pero eran seres independientes, con virtudes, con dones, con capacitaciones diferentes, pero todos perseverantes. Esta comunión hasta los 120 pudo haber sido, ahí controlable, pero en un día se añadieron 3,000. De manera que ellos precisaron ser guiados por el Espíritu Santo para salir. Ya no era suficiente solamente estar en ese aposento. Entonces empezaron a congregar en diferentes sitios que eran los hogares, donde habían diferentes reuniones, por decirlo así, para amarse, para acompañarse, para bendecirse. Y vemos cómo las casas de ellos empezaron a ser utilizadas para la predicación del Evangelio del Reino. Sin embargo, la mayoría de ellos, no sé, puedo estar equivocado, eran judíos. Esto empezó en Jerusalén. Y dice la Escritura que perseveraban todos los días en el templo. Ellos todavía no habían desligado algunas costumbres judías. Tenían una convocatoria pública también en un sitio
que era el sitio de los gentiles, el pórtico de Salomón. Según la historia que estuve leyendo, el pórtico de los gentiles podía albergar más de 100.000 personas. Era un sitio muy grande donde se conglomeraba la gente, pero no todos podían entrar al sitio específico. Pero por lo menos 100.000 personas reunidas para adorar al Señor. Y en sus casas compartiendo los panes, compartiendo la cena, perseverando. Esto es maravilloso, es increíble. Esta es la familia del Señor, la familia de la cual el Señor sopló aliento de vida sobre la nariz de Adán. Y ahora entregó su Espíritu Santo para que la iglesia fuera su familia celestial. Y en esta familia somos incluidos, somos involucrados, somos llamados. Ahí están las cualidades. 43. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes, las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ahí entonces me tomé un poco más de tiempo y dije, ¿cómo era esto, Señor? Que vendían las propiedades y entonces ¿dónde iban a vivir? Y entonces, ¿qué hicieron? La familia experimenta ajustes y crecimiento por medio del Espíritu Santo. La familia tiene unas cualidades parecidas a las del padre fundador, de perdón, de identidad, de pertenencia, de protección, de formación y de corrección. Si miramos nuestras familias particulares de sangre, casi que estas cualidades las vamos viviendo todos los días. Protección, corrección, formación, crecimiento, perdón. ¿Cuántas veces no hemos fallado a nuestros padres? Recuerden ustedes, los más adultos, ¿cuántas veces no fallaron a sus papás? Ahora que están adultos se pueden regresar donde sus padres y estoy seguro que sus padres los van a perdonar. Los siguen amando, los siguen abrazando. Los que tenemos hijos pequeños, ¿cuántas veces no han fallado ellos con nosotros? Y al final vamos a perdonar, vamos a amar, vamos a exhortar. Esta es la figura paternal de nuestro Señor. Un padre que corrige, que exhorta, que ama, que protege. ¿Será que la familia de Dios en medio de nuestra comunidad está promoviendo estas cualidades? De amor, de protección, de perdón, de compasión, de corrección, de formación. Recuerde que a cada uno de ellos le correspondía la tarea. Eran 120 haciendo la tarea. No era la tarea de uno o dos, eran todos con un espíritu unánime, haciendo la tarea de la formación de una familia para el Señor. El inicio de esta familia tenía dos cualidades fundamentales. La presencia del Espíritu Santo, el motor que impulsaba todo, porque sin Él es obra de carne, es obra de hombre y se va a fatigar. Segundo, una enseñanza de la verdad unánime, o sea, se predicaba a Jesucristo, muerto y resucitado como Señor de señores. Esta predicación no cambia, Él es Señor, Él es Señor, Él es Kyrios, Él es Salvador. Él gobierna. Él es el Señor de señores. Venían a la doctrina de los apóstoles, escudriñaban la doctrina, tenían amistad y compañerismo, funcionaban en casas y perseveraban juntos también. Llevaban al bautismo como una realidad. Compartían la cena del Señor. En conclusión, la iglesia del Señor Jesucristo se manifestó, el fruto de esa iglesia se manifestó en tres cosas que puedo resumir. Una, abrieron su corazón. Segundo, abrieron sus manos. Tercero,
abrieron sus casas, abrieron su corazón y el Espíritu Santo penetró. Abrieron sus manos y tenían todo en común. Y abrieron sus casas para desarrollar la obra. Max Lucado, que es un escritor infantil y de otras literaturas, leyendo sobre esto encontré una concordancia de él que decía que la iglesia se desarrollaba antiguamente, para ellos, en la cocina y en el comedor. Porque en la cocina era donde realizaban todas las consultas de la vida. Y en el comedor se resolvían. En la casa, en la cocina, en el comedor, nos vemos cara a cara. En las reuniones así, nos vemos el cuello del otro. Algunos tienen un cuello bonito, otros no tanto, pero solo podemos ver el cuello. En la casa nos vemos cara a cara. En la casa podemos ver las reacciones reales, aquí no. Compartían la cena del Señor, y esto fue muy interesante. ¿Qué era lo que compartían? La visión del Señor atrás, adelante y ahora. Porque la cena del Señor dice así: harán esto en memoria de mí. Cuando lo hacemos, miramos la cruz de Jesús, lo que hizo por mí y cómo me salvó, la miseria de mi vida. Por eso tomo la cena. Por eso la cena del Señor es hacia atrás. Pero la cena del Señor es hacia adelante, porque dicen, y lo harán hasta que yo venga a comerla con ustedes. Así que yo tomo la cena del Señor con la expectativa de que Él se va a sentar conmigo un día a comer. Pero también tomo la cena del Señor hoy, porque me examino mi corazón. Y por eso Pablo dice, cada uno examínese a sí mismo. Luego la cena del Señor es hacia atrás, hacia adelante y ahora. Hacia la cruz, hacia su venida y hacia mi vida. Esto nos da unidad, esto nos da identidad, nos da poder. Perseveraban en las oraciones. Y pues claro, sus oraciones estaban en relación con todas las necesidades que venía a una congregación nueva de 3,000 discípulos y más. Arístides era un escritor secular del año 100. Él describió cómo era que veía desde afuera la iglesia cristiana, la iglesia de discípulos. Sus escritos dicen que era una comunidad bien extraña, que se encontraban diariamente mucha gente para hablar y que cuando alguien estaba en necesidad entraban en ayunos por 3 o más días para que lo que gastaban diariamente al hacer el ayuno lo recogían y se lo daban al pobre, para que lo que no se comían durante el ayuno se lo compartían al que tenía hambre. Tremendo ayuno. Esto lo escribió un escritor secular. Muy bien, finalmente celebraban su fe. Ahí tenemos todos los aspectos. Perseveraban unánimes en la doctrina, compartían todo, abrían las manos, ¿verdad? Abrían sus casas. Ahí, ¿qué ocurría en sus casas? Predicaban, bautizaban, traían la cena del Señor, oraban unánimes y celebraban su fe. Así que todos adoraban unánimes, con cánticos, con palabras de afirmación, con ánimo el uno del otro, teniendo honra por el otro. La celebración de la fe era la adoración para el Señor. Lo puede hacer cantando, ¿o no? Podían traer himnos, salmos, cánticos espirituales. Ellos celebraban su fe cada vez que se reunían. Estas cualidades las encontramos en la palabra. Están ahí. Era fruto del aliento del Espíritu Santo en una comunidad de personas miedosas,
pero que ahora se comportaban diferente, se comportaban como Jesús, como su maestro. Nuestra tarea es ser discípulos y hacer discípulos, tener generaciones de discípulos que muestren el carácter de Jesús o que no lo muestren. Esto puede suceder. Recuerden que Dios no tiene nietos, nunca va a tener nietos, tiene hijos. Luego, otra persona no se va a convertir por la fe de sus papás. Lo siento, hagamos lo que hagamos como padres, ellos van a tener que venir a la fe del Señor, individual. Hijos, no nietos, espirituales. Muy bien, quiero terminar con un par de historias de las que me gustan contar. Esta la encontré buscando, no es muy agradable, no tiene relación con nadie personal, pero me llamó la atención. Se llama La Familia esta historia. Se estudiaron con mucho cuidado a dos familias de los Estados Unidos en la ciudad de Nueva York, hace muchos años. Pero se vio en retrospectiva qué había sido de sus ancestros. Una de las familias se llamó Max Juke y la otra se llamaba Jonathan Edwards. Lo que descubrieron estos estudios es lo que ya se sabía, de tal palo, tal astilla. ¿Cómo fue que sucedió ese estudio? Max Juke fue un hombre no creyente que se casó con una mujer de carácter muy parecido al de él, la cual carecía de principios. Entre sus descendientes conocidos por muchas generaciones, se estudiaron más de 1,200 personas que fueron los descendientes de ellos. 310 se convirtieron en unos vagos profesionales. 440 destruyeron físicamente sus vidas bebiendo a una vida libertina. 130 fueron a la cárcel por un promedio de 13 años cada uno. 7 de ellos por asesinato. Hubo más de 100 que fueron alcohólicos. 60 fueron ladrones habituales. 190 fueron prostitutas públicas. De los 20 que aprendieron un oficio, 10 de ellos lo aprendieron en la prisión estatal. Le costó al Estado como $1,500,000 y ellos nunca hicieron ninguna contribución a la sociedad. Un estudio real de 1,200 miembros de una pareja por muchas generaciones. No es mi familia, pero de tal palo, tal astilla. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué les parece esa familia? Más o menos en la misma época, la familia de Jonathan Edwards llegó a la escena. Jonathan Edwards, un hombre de Dios, se casó con una mujer de carácter parecido al de él, creyente y con principios. Su familia llegó a ser parte de este estudio. Entonces, los resultados fueron los siguientes. 300 llegaron a ser ministros, misioneros y profesores de teología. Más de 100 llegaron a ser profesores universitarios. Más de 100 fueron abogados. 30 de ellos fueron jueces. 60 fueron médicos. Más de 60 fueron autores y escritores de buenos libros y de libros clásicos. 14 llegaron a ser rectores de universidades. Hubo numerosos gigantes en la industria de los Estados Unidos que surgió de esta familia. 3 llegaron a ser congresistas de los Estados Unidos de América y 1 llegó a ser vicepresidente de la nación y aportaron mucho para su nación. De tal palo, tal astilla. Nosotros tenemos una genética de una familia, porque en verdad que ya no tenemos esta familia de carne solamente, tenemos las cualidades de una familia para Dios. Imagínate el resultado de esta familia. Con dificultades, con muertes, con enfermedades, con caídas, pero con la simiente de Dios, con su Espíritu Santo. Esto nos debería alegrar para que cada uno de nosotros tome la bandera de salir y contarle a alguien
su testimonio. No tiene que saber tanto, no tiene que saber teología, no necesita ser pastor, necesita ser testigo. Hablar de lo que ya está viviendo en usted. A ver si no hay una explosión de la familia de Dios. Si nosotros no lo hacemos, Dios lo va a hacer. ¿Con alguien más que esté dispuesto? La obra que el Señor hizo en Hechos de los Apóstoles y los siguientes capítulos es toda la obra poderosa de capacitación del Espíritu Santo en la iglesia. Es la obra milagrosa de cómo se convertían las personas. Y entonces ahí concluí, mayores cosas haréis. Esto era el milagro que el Señor estaba esperando. Y nos metió a nosotros a ser parte de este milagro del Señor. Nosotros podemos hacer, si traemos la bandera individual, lo traemos a nuestra casa, empezamos a desarrollar aquella reunión familiar que dejamos, aquella convocación donde podemos leer libremente la Escritura, donde podemos escuchar hasta que el otro termine de hablar, donde tenemos respeto por mi cónyuge que tiene algo para decir, donde escucho la necesidad de mis hijos para poder actuar con sabiduría. Aquellos cultos familiares pueden tener un tiempo de oración en donde traigamos nuestras necesidades, un tiempito de confesión para estar en luz unos a otros, un tiempo de adoración. Y en este ambiente el Señor añadirá los que han de ser salvos. La palabra puede terminar siendo muy despreciable, perdón por el tiempo. Y es que añadir a los que han de ser salvos es que primero yo creí, luego yo fui confirmado con su Espíritu Santo y ahora yo vengo a ser añadido al número de los salvos. Yo vengo a ser parte de la multitud de creyentes, de discípulos. Y que el Señor quiere utilizar su casa y su vida para añadir de número y de cualidades a los que han de ser salvos. Amén. ¿Se aguantan la última historia? Me pareció tremenda también. Yo creo que ya la había contado acá, pero la había contado porque la escuché, ahora la encontré escrita. Voy a leerla. En una peligrosa costa del océano, notoria por sus naufragios, había una rudimentaria estación salvavidas pequeña. En realidad, la estación no era sino una choza con un solo bote, pero los pocos miembros devotos mantenían constante vigilancia sobre el turbulento mar, sin pensar en sí mismos, incansablemente día y noche, se hacían a la mar en busca de los que estaban en peligro o estaban perdidos. Muchas vidas se salvaron gracias a este pequeño grupo de hombres que con fidelidad trabajaban como equipo en esa estación salvavidas. Con el correr de los días, el lugar se hizo muy famoso. Algunos de los que habían sido salvados, así como otros que pasaron por esa costa, querían asociarse con la estación salvavidas. Estuvieron dispuestos a dar su tiempo, energía y recursos para respaldar sus objetivos. Se compraron nuevos botes, se adiestraron nuevas tripulaciones. La estación que una vez era oscura, cruda, virtualmente insignificante, empezó a crecer. Algunos de sus miembros estaban descontentos por la choza tan destartalada y casi sin ningún mueble ni equipo. Pensaban que se debía proveer un lugar más cómodo, algo más agradable. Por consiguiente, los catres de emergencia fueron reemplazados por hermosos muebles. El equipo tosco y hecho a mano fue reemplazado por sistemas sofisticados y de clase. La choza, por supuesto, se tuvo que derribar para darle espacio a todo un equipo adicional de muebles, sistemas y personas bien organizados.
Cuando quedó terminada la estación salvavidas, se había convertido en un lugar popular dentro de los habitantes y en esa reunión. Y los objetivos empezaron a cambiar. Ahora se usaba como una especie de club, un edificio atractivo para reuniones públicas, salvar vidas, dar de comer a los hambrientos, fortalecer a los atemorizados, calmar a los atribulados. Ya empezaban a hacer cosas raras. Ahora, muy pocos miembros se interesaban en desafiar el mar en alguna misión de rescate, de modo que emplearon tripulaciones profesionales para que hicieran el trabajo en botes salvavidas mucho más seguros. El propósito original de la estación no quedó en el olvido por completo. No obstante, los motivos de salvar vidas todavía eran notorios en las decoraciones del club. Es más, había un bote salvavidas litúrgico, antiguo, preservado en el Salón de los Recuerdos, con una luz amarilla tenue, indirecta, que ayudaba a ocultar la capa de polvo que cubría el barco que una vez se usó. Por ese tiempo, naufragó un buque muy grande frente a las costas y las tripulaciones de los botes salvavidas trajeron cantidad de personas tiritando de frío, empapadas, mareadas, medio ahogadas. Estaban terriblemente sucios por el lodo, algunos muy enfermos y solos, otros eran negros, es decir, diferentes a la mayoría de los miembros del club. El hermoso club nuevo de repente se convirtió en una trifulca que quedó atiborrada con personas. Se nombró un comité especial para construir de inmediato una ducha fuera del edificio y alejada, para que las víctimas de los naufragios pudieran bañarse antes de entrar y que no ensuciaran el edificio. En la siguiente reunión se dijeron palabras fuertes y ásperas unos a otros, lo que resultó en la división de los miembros. La mayoría querían que dejaran las actividades de salvavidas, otros querían participar en ayudar víctimas de naufragios, pero decían, ¿es tan desagradable ese trabajo? Es un estorbo en nuestra vida social y es una puerta abierta para que tipos raros vengan y nos contaminen. Es mejor separarlos porque van a contaminarnos, van a dañar nuestro club. Claro, como era de esperarse, algunos insistían en salvar vidas, pues ese era el objetivo primordial. La única razón para su existencia todavía era ministrar a cualquier necesitado, sin que importara la hermosura del club, las decoraciones o el reconocimiento. Se les dijo que callaran y que si querían salvar vidas de otras categorías de personas que llegaran a naufragar en esas aguas, ellos podían empezar su propia estación de salvavidas en algún otro lugar de la costa. Y adivinen, así lo hicieron. Con el paso de los años, la nueva estación atravesó los mismos cambios. Se convirtió igualmente en una especie de club. Y más adelante se empezó otra estación de salvavidas y otra estación. La historia se continuó repitiendo. Y si ustedes hoy día visitan esa costa, encontrarán numerosos clubes exóticos impresionantes con propiedades bajo órdenes de expertos profesionales que han perdido todo el interés en salvar vidas. Los naufragios todavía ocurren en esas aguas, como ustedes pueden comprender, pero ya no se salva a la mayoría de las víctimas. Todos los días perecen en el mar. Y son tan pocos los que parecen preocuparse por eso, tan pocos.